Shalom, hermanos, hermanas, amigos, compañeros en la fe, compañeros en esta travesía que estamos teniendo hacia la patria celestial, esa casa que Jesús mismo dijo que nos tiene preparada. Y seguimos con la carta a Jacobo, una carta que costó introducirse dentro del canon, lo que llamamos canon, las reglas de fe. Y costó introducirse porque parece que en ella hay una especie de contradicción con las enseñanzas de Pablo, cosas que durante todo el estudio de esta carta iremos valorando. Incluso por ese motivo, Martín Lutero la llamaba una carta de paja, es decir, una carta que no tenía más importancia. O mejor dicho, tenía menos importancia que las otras. Habíamos quedado en la primera parte del capítulo 1, habíamos quedado parados en el versículo 11. Y hoy vamos a iniciarnos con el versículo 12. Por lo tanto, abrir vuestras Biblias si queréis. Y en la carta de Santiago, Jacobo, capítulo 1. Y vamos a tener presente el versículo 12. Este versículo dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado, recibirá la corona de vida que prometió Dios, evidentemente, a los que lo aman. Hay que ser sinceros. La expresión es bienaventurado el varón, pero hay que entenderlo porque está respondiendo a una mentalidad de aquella época en que la mujer no tenía una importancia que después, gracias al Señor, hoy en día se le da, porque la tiene. No es porque ella nosotros se la hayamos cedido, el ser humano, el hombre, sino porque ella lo tiene de por sí misma. Por eso se puede traducir mejor: bienaventurado el hombre. Y en el sentido amplio del contexto, bienaventurado el varón que soporta la prueba, o que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, lo hemos dicho ahora, aprobado, fijaos la palabra, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. La palabra soporta o persevera viene de la palabra griega upomenoi. Esta palabra denota perseverancia, aún en medio de las dificultades. En el fondo nos está diciendo que cuando pasamos pruebas, después veremos la diferencia entre tentación y prueba, que cuando pasamos pruebas, eso significa que hemos de poner el acento en la perseverancia en medio de las dificultades que pasamos. Es en el fondo no darse por vencido ante las situaciones conflictivas que pasamos. Mirar, el cristiano, el creyente, que vence las tentaciones, tiene mucho, pero mucho de qué alegrarse, dado que ha superado una situación en que ponía en riesgo su fe. De verdad lo digo,
Las pruebas, las tentaciones, siempre las vamos a tener. Y las vamos a tener por una sencilla razón, porque lo que pretende el enemigo no es hacernos caer en pecado, que sí, pero en el trasfondo es hacernos perder la fe ante nuestra debilidad y nos debilita, nos cansa, nos machaca, nos quiere precisamente hacer que dejemos de creer a causa de nuestras caídas. No es la primera vez que lo comento. Lo que pretende el diablo, el tentador, no es otra cosa que perdamos la fe en el Señor. Y la única forma que tiene Él es de decirnos, ¿ves cómo tú eres un pecador? Pues si eres un pecador, ¿cómo pretendes que Dios te salve? La respuesta que encontramos en las Escrituras es preciosa. La salvación viene por la fe en Jesús y no por las obras de la ley. Por lo tanto, os lo digo de corazón, bienaventurado el varón que es probado, bienaventurado la persona, el creyente que sufre la tentación. A veces se nos dice, hoy es que hay gente que dice que es creyente, pero dice que no tiene tentaciones porque ha superado algo que en el fondo no existe. Mirad, cuando alguien no es probado, no es tentado, es porque, aparte de que el Señor lo está librando, pero fundamentalmente es porque pertenece a un ámbito en que no está Dios. El creyente de verdad va a ser probado y en esa prueba, en esa tentación, ha de encontrar la dicha, la bienaventuranza. Mirad, hay diferencia, como ya os he dicho que lo trataríamos, entre prueba y tentación. La tentación, llamamos tentación, es cuando se intenta, o el maligno intenta, y algo que también hay en nosotros, de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza, romper con Dios. Eso es la tentación. Sin embargo, la prueba tiene otro sentido, tiene otro fin. La prueba está para ser mejorados. Por eso el cristiano que vence las tentaciones y las pruebas es un cristiano dichoso, un creyente bienaventurado. Y por eso, como dice después Jacobo, por cuanto salga probado, recibirá la corona de la vida que prometió Dios a los que lo aman. Esta corona prometida por el Señor encontramos en el resto de la Escritura varias veces. Por ejemplo, en este caso, los que vencen las tentaciones recibirán, yo me incluyo evidentemente porque por la gracia del Señor, intento luchar contra las tentaciones con las armas que encontramos, por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo 6. Que a veces se consiguen vencer, sí. Que en otras veces no, claro. Estamos peregrinando y estamos avanzando
en un camino precioso hacia el Señor. Así que tenemos el primer punto, que la corona está prometida en las Escrituras para los que vencen las tentaciones y las pruebas. Pero claro, por ejemplo, Juan 14:15, primera de Juan 5:3, en la segunda carta a Timoteo 4:6, esa corona de vida está también preparada para los que aman a Dios, para los que amamos a Dios. Pero hay un tercer punto, que lo tenemos en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. A los que son fieles hasta la muerte. Por lo tanto, queremos recibir nosotros la corona de vida. Vamos a ser probados, vamos a ser tentados, pero si las vencemos las tentaciones, si superamos las pruebas, porque amamos a Dios, seremos fieles hasta la muerte para alcanzar la vida eterna. Jesús fue tentado en el desierto. Él soportó las tentaciones. Y fijaos cómo sucede un fenómeno precioso. Después de la tentación que sufrió Jesús, el diablo se apartó de él. Si nosotros resistimos aquellas cosas que no son la voluntad de Dios, si las superamos y nos entregamos a Él, el maligno se apartará de nosotros. Y seguramente, bueno, no seguramente, con toda certeza, como le pasó a Jesús, los ángeles vendrán a acompañarnos. Porque claro, será entonces cuando recibiremos la corona de vida y podremos pasar la eternidad con el Señor. Por eso yo quisiera hoy hacer una pregunta, una simple pregunta. Después ya, próximo día, entraremos en el versículo 13. ¿Estamos nosotros soportando las pruebas y las tentaciones? ¿Estamos nosotros tan firmes en el Señor como para poder afirmar que Él nos está ayudando? Porque nosotros ponemos los medios necesarios también que Él nos da para superar las pruebas. La palabra soporta viene también del griego upomonei y significa aguante, resistencia, rehusar darse por vencido y por lo tanto la perseverancia. La palabra prueba, soportar, aparece también en el versículo 2 y en el versículo 3. ¿Os acordáis? Hermanos míos, tened en sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que sigamos adelante en este camino. Esta palabra, tentaciones o pruebas, seamos capaces. Porque después lo que explica es, voy a apuntarlo. El versículo 13 dice, nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios. Pero si os parece, en el próximo día entraremos para comprobar y aprender lo que nos dice este pasaje. Por hoy lo dejamos bien, tal como está. Seguir adelante, recordar que hemos de ser fuertes ante las pruebas. Que no hay prueba, como también dice Pablo, que sea más fuerte que lo que nosotros podamos soportar. Y que Dios
pone los medios para superarlas. El problema está que teniendo los medios que el Señor pone para superar las tentaciones y las pruebas, no las usamos. Y entonces a veces puede suceder, como yo lo he vivido muchas veces, es que la tentación es más fuerte que yo, es que la prueba es más poderosa que yo. ¿Perdón? La promesa del Señor es que si tú pones los medios necesarios para superar la tentación, vas a superarla. A veces tenemos también el peligro de creernos tan fuertes que nos ponemos en la boca del lobo, que se llama, que nos ponemos en situaciones en que sabemos positivamente que vamos a ser probados y vamos a ser tentados y pensamos que nosotros somos los fuertes, que nosotros somos los capaces de superar las pruebas, cuando en el fondo es solo con la ayuda del Señor y poniendo nosotros aquellos medios. Hombre, no me voy a poner yo en una madriguera de serpientes pensando que como yo puedo, no voy a recibir ninguna mordedura. Cuidado con nuestro orgullo, porque en el fondo el orgullo es la gran causa de todas las caídas que seguramente hemos tenido en nuestra vida. Caídas en las que no hemos sabido refugiarnos en Dios y en el poder de su palabra para superarlo. Así que si os parece lo dejamos hoy aquí, lo dejamos en él, entraremos el próximo sábado, si el Señor lo permite, en el capítulo 13, en el versículo 13, y esperemos que el Señor nos bendiga y nos cuide en estos días. Am Israel Chai.